Para quien no me conozca, pues soy Raquel Ruz, soy concejala del Ayuntamiento de Granada, pero también soy socia del Ateneo de la Ciudad de hace un año, no hace mucho. La verdad que no podía asistir a muchas de vuestros encuentros y vuestras sesiones porque la agenda, la verdad, muchas veces me puede. Pero siempre os sigo por las redes, veo lo que estáis haciendo y siempre que puedo pues, me acerco a compartir un rato con vosotros y con vosotras. Pero el otro día, hace ya unas cuantas semanas, pues Jesús Gamber, que bueno, hemos sido compañeros en el ayuntamiento cuando él era responsable precisamente de la salud mental de los funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento de Granada, y nos conocíamos pues, de esa etapa profesional de Jesús. Pues bueno, pues me pidió que lo acompañara en esta conferencia, que me pareció interesantísima, y que bueno, pues que la presentara, ¿no? La verdad que presentar a Jesús aquí en su casa pues es complicado, porque creo que sabéis todos y todas pues toda su trayectoria, pero bueno, él me ha dado una chuleta con algunos datos que pueden ser interesantes sobre su biografía para un mayor conocimiento. La verdad que el tema del odio, de la angustia al odio, en esta sociedad donde creo que estamos sufriendo, bueno, como el odio está creciendo. No solamente el odio a la política, que los que nos dedicamos a la política pues lo sufrimos todos los días y creo que se han pasado ya todos los límites razonables, pero el odio creo que está en todos los aspectos de nuestra sociedad. Y aunque creo yo que haya existido siempre, porque siempre hay gente que ha odiado y ha sido uno de los grandes males de la humanidad, no sé si se ha incrementado en este momento o las redes sociales o ciertos medios lo que hacen es ampliar, ¿no? el sonido del odio. No lo sé, ahora llegaremos a esa conclusión. Pero como mi labor aquí es presentar a Jesús, pues voy a ello. Como sabéis, Jesús Gamber nació en Orce en el año 57, está casado, tiene 4 hijos y 4 nietos. Estudió bachiller superior en el Colegio de los Salesianos del Triunfo y en este colegio tuvo la suerte de conocer la Rambla de la mano de don Emilio Orozco y el psicoanálisis de Sigmund Freud en la asignatura de psicología. Un acontecimiento vivido cuando tenía corta edad había hecho tener curiosidad por saber cuánto y cómo alguien se vuelve loco. Y este encuentro con un saber oculto, tanto en la Alhambra como en la locura, marcó su vida profesional. Estudió psicología en la Universidad de Granada, la que fue la primera promoción de la especialidad en el año 74-79. Tuvo como profesores, entre otros, a don Pedro Cerezo, a don José Luis García Rúa, a doña Antonia Maña y al padre Urbano Alonso del Campo. En el 76 asistió a la conferencia de Luis Althusser en el Hospital Real de la mano de Juan Carlos Rodríguez y unos días después formó parte de la organización del 5 a las 5, que todos recordaremos, del primer homenaje popular a Federico García Lorca en Fuentevaquero. Creo que fue también unos tiempos complicados y también llenos de odio, de todas maneras, pero también sufriendo. Esa misma mañana había escuchado un concierto improvisado de Carlos Cano en las escaleras de la Facultad de Letras. Al terminar la licenciatura de Psicología, se trasladó a Barcelona, donde comenzó su psicoanálisis personal y continuó su estudio en la Biblioteca de Estudios Freudianos. En 1980 se trasladó a París, donde retomó su análisis personal y su estudio en la orientación lacaniana que impulsa Jacques Alain Miller, el editor de los seminarios de Jacques Lacan. En 1983 volvió a Granada. Encontró trabajo en el Ayuntamiento de Granada en el 84 como responsable del programa municipal de drogodependencia junto a su amigo, mi amigo también, Antonio Torres, tristemente desaparecido. En el Ayuntamiento de Granada ha trabajado muchos años como psicólogo de barrio en la zona genil y durante otros muchos años ha sido responsable de la salud mental de los funcionarios en una iniciativa pionera a nivel europeo. Tengo que decir que a día de hoy esa figura del psicólogo del ayuntamiento, de esa persona que cuida de la salud mental del ayuntamiento, ha desaparecido. Creo que es inexplicable cuando los problemas de salud mental han ido incrementándose como lo que se decide eliminar por la plaza de aquel que cuida de la salud mental de los funcionarios y funcionarias, cuando hay algunos que no solamente están sometidos a mucha presión, sino que también pues, tienen profesiones muy complicadas, como puede ser el cuerpo de bomberos o la policía, que debe sufrir directamente. Miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, viene publicando artículos en revistas especializadas sobre temas de psicopatología contemporánea.
socio del Ateneo desde el año 2011, ha ocupado su presidencia desde el año 19 hasta primeros días del 25, cargo en el que sucedió a su amigo Juan Cachilla. Actualmente es el vicepresidente de la Federación de Ateneos de Andalucía que reúne a 33 ateneos repartidos por toda la geografía. Como yo he dicho, nosotros hemos compartido espacio en el ayuntamiento tratando problemas de salud mental que afectan, en este caso, dentro del entorno laboral, a funcionarios y funcionarias, una figura absolutamente esencial, sobre todo en los tiempos que corren actualmente, que los problemas de salud mental se han ido incrementando, a lo mejor también por ese entorno de odio y de angustia en el que estamos sometidos, todos actualmente, y por tanto, sí tengo que hacer esa crítica de que se haya eliminado esa plaza que ocupaba Jesús Ondel, que se jubiló, porque si hay algo necesario, cuidar la salud mental de los funcionarios, de los trabajadores, o de cuerpos tan necesarios como los bomberos, la policía local, que al final tienen que están sometidos a muchísima presión laboral. Después de eso, pues Jesús, tuya la palabra y muchísimas gracias. Bien, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Le pedí a Raquel Ruiz que me acompañara en la mesa para que me sirviera de control a lo que iba a decir, porque iba a tratar un tema, la angustia, el odio, que parece que es un tema muy personal, muy íntimo, muy particular, pero desde el momento en el que junto a la angustia y el odio se pone la convivencia, entonces ya estamos hablando de un tema colectivo, de un tema social. Y por eso pensé que una política en activo y una política con futuro y valiente, como la definí ayer en una entrevista en Canal Sur, me iba a servir de control. Pero hoy, para mi sorpresa, veo que en la sala hay también personas que me conocen desde hace muchos años y que también me van a servir de control. ¿Qué es lo que quiero que ustedes controlen? Lo que quiero que ustedes controlen es si se me entiende. Si de aquellas cosas de las que voy a hablar se me entiende. Agradezco entonces su presencia, lo mismo que agradezco a la nueva Junta Directiva del Ateneo haber dado cabida a esta conferencia y dejarme seguir coordinando el ciclo de la salud mental que tenemos. Por este ciclo han pasado, como ustedes van a ver a continuación, toda una serie de personajes con prestigio a nivel nacional. Recuerdo sobre la marcha a Marta Carmona con ese libro fantástico que ha recorrido todos los servicios de salud mental de España. Es el libro que se presentó aquí, que se llamaba Malestar. Y efectivamente también ha estado, lo puedo decir así, mi amigo Fernández Sabater, Salvador Fernández Sabater, que también está sobre este tema, ¿no? Porque es un tema en el que lo primero que hay que tener es amplia mirada, anchura de miras, porque es un tema que el 12 de junio voy a desplegar este mismo tema en el Ateneo de Motril, pero una semana después está por confirmar que sea también en Baeza, y a finales de mes los psiquiatras y los psicólogos clínicos que están en formación, que son residentes aquí en Granada, me han pedido que le hable también de este tema. Evidentemente algo cambiaré de la perspectiva cuando me siento con colegas, pero me parece que es un tema no solo privado para hablar, o profesional para hablarlo con los médicos, para hablarlo con los psiquiatras, para hablarlo con los psicólogos. Es un tema social, es un tema colectivo. ¿De qué voy a hablar? Lo primero que voy a hacer es tratar de contestar a la pregunta ¿cómo está la convivencia hoy? Porque es lo que más me preocupa. No me preocupa la angustia, no me preocupa el odio, lo que me preocupa es que de la angustia pasemos al odio. No siempre de la angustia hay que pasar al odio. Pero algo está pasando entre nosotros que hay la convivencia. Hoy la convivencia está muy amenazada y es muy difícil
hacer algo grupal, colectivo. Y una de las razones es precisamente lo que Jacques Lacan llama la pasión del odio, que va junto, en lo que voy a tratar de demostrar, con la otra pasión, la pasión de la ignorancia. Entonces voy a ver cómo está la convivencia hoy y verán ustedes que lleva razón un colega cuando me dijo que yo era un buen lector, porque lo que les voy a contar son cosas que he leído y voy a nombrar a la gente que he leído, por si a ustedes les puede servir de referencia. Lo segundo que voy a explicar es cómo pasamos de la angustia al odio, porque no es algo automático, no somos máquinas. Para pasar de la angustia al odio, la condición, ya se lo adelanto, es tratar mal la angustia. ¿Se puede tratar bien la angustia? Sí, si se la trata bien, podemos sacar provecho de la experiencia de la angustia. Si se la trata mal, el paso al odio está servido. Y quiero dedicar una buena parte de la conferencia a hablar de salidas. Es decir, ¿qué otras cosas se puede hacer con la angustia que no nos lleve al odio? Y efectivamente, hay toda una serie de salidas posibles. No son, como diría Zizek, al que voy a nombrar, salidas globales. No me parece que estemos en el momento de lo global. Me parece que estamos en el momento de lo que, por ejemplo, lo he sacado de algunos colectivos feministas, de lo que estos colectivos feministas llaman la política del fragmento. Es decir, de lo que, cuando estudiábamos literatura del 19, hay un libro famoso que se llama Pequeñeces. ¿Ustedes se acuerdan no era de Varela, era del padre Coloma, si no me equivoco? Pequeñeces. Estamos en la época de las pequeñeces. Bien. Leo todos los días El Ideal, La Vanguardia y El País. Y leo también El Independiente, que es de aquí de Granada, porque hay cosas de aquí muy locales que solo se hacen eco de ellos. Y leo también Granada Hoy, porque es gratis. ¿Qué quiero decirles con eso? Que estoy muy atento a la actualidad. Estoy muy atento a lo que se escribe sobre la actualidad. Y es por eso que hay un muy reciente artículo en El País que habla sobre el aniversario, 80 años, del final de la Segunda Guerra Mundial. En ese artículo, el periodista, suelo elegir artículos que no solo me den información que no tengo, sino también que estén bien escritos, porque eso es un placer, alguien que escribe bien. En ese artículo sobre el aniversario se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo pudo ocurrir la SOA? ¿Cómo pudo ocurrir que hubiera una fábrica de cadáveres? No se corta un pelo. Empiezan con esa pregunta. Su respuesta es la siguiente, la respuesta del periodista. Muchos ciudadanos se sumaron con entusiasmo al exterminio. ¿Cómo hubo personas que se sintieron moralmente capaces de hacer eso? ¿Cómo que las instituciones políticas y la sociedad civil dejaron que ocurriera algo así? ¿Cómo fue posible tanto odio? ¿Cómo fue posible que se normalizara que había ciudadanos de primera y de segunda? ¿Cómo una parte de la sociedad participó en el exterminio? ¿Qué hizo el mundo además de cerrarle las fronteras? Respuesta: posible. Estaban locos. Generalmente cuando ustedes oigan hoy esa respuesta, piensen que nos estamos quedando muy cortos y que estamos siendo muy injustos con la enfermedad mental. No estaban locos.
Están locas amplias capas de la población que vivieron durante años colaborando o mirando para otro lado mientras se fabricaban cadáveres al otro lado del muro que les separaba de Auschwitz, como se ve en La Zona de Interés, la película que está disponible en plataforma. Veamos, dice el articulista, si hay otra respuesta un poco más satisfactoria. La pulsión de muerte, que Freud llamó esa tendencia a volver a lo inanimado, esa tendencia que está en el odio, que destruye y que al contrario que el amor, que es algo que construye, esa pulsión de muerte en oposición al eros, ustedes se acuerdan de cuando estudiaban a Freud en el bachiller, va por barrios. Y aquí siempre hay que recordar aquel poema atribuido a Bertolt Brecht, pero que en realidad no es de Bertolt Brecht, es de un poeta luterano que se llamaba Martin Niemöller, que por cierto un colega profesor de filosofía nombró el otro día en la conferencia del que organizó el Ateneo junto con la Facultad de Política, precisamente sobre el tema de los fascismos. En ese poema que todos recuerdan, vinieron a por los socialistas, pero como yo no era socialista no hice caso. Después vinieron a por los judíos, pero como yo no era judío no hice caso. Cuando vinieron a por mí ya no quedaba nadie a quien pedirle ayuda. Ese poema creo que nos permite desde ya decir que si la salida de una situación social de odio se busca por el lado del individuo, por el lado del individualismo, no hay salida. La única salida es una salida por el lado de lo colectivo, por el lado de lo social, por el lado del grupo. Pero ese artículo termina con una pregunta que nos trae hasta la actualidad. Se está pasando el habeas corpus, se está pasando por encima del habeas corpus en Estados Unidos. Se están matando a decenas de miles de personas en Gaza. Se están matando en la frontera de Ucrania con Rusia. El 20% de los votantes en este momento en España votaría a partidos que en Alemania se han empezado a ilegalizar. ¿Qué pensar de todo esto? Y para pensar, hay un periodista que les recomiendo, que es el subdirector de La Vanguardia, que se llama Enric Juliana, que dice lo siguiente: los jóvenes intuyen un cambio de época. Algunos de ellos, contingente masculino le llaman, se apuntan a la extrema derecha. ¿Por qué? Se pregunta. Y se contesta: porque los códigos que al resto de las generaciones no nos han permitido dar ese paso, esos códigos han caído. Segunda reflexión de Enric Juliana. La hegemonía de Estados Unidos en el mundo necesita dos cosas. Primero, tierras raras. Me paré el otro día a ver qué son las tierras raras. Yo me esperaba de que eran los minerales de las tierras raras. Tierras raras para imprimir velocidad y eficacia a la tecnología. Y lo segundo, necesitan, según Juliana, marcos morales y religiosos para odiar a la gente que ya no se fía y ya no cree en las ideas. Tercero, como ha hablado de excitación, ese es el papel de las redes sociales, tener a la gente excitada. ¿Por qué? Pregunta que se hace Juliana. Porque los hombres y las mujeres excitados necesitan creer
Y entonces la religión vuelve a ser fundamental. Y es por eso que Juliana, durante la época de la sede vacante, se fue a Roma y sus reportajes venían desde Roma. ¿Por qué lo planteo o por qué Juliana lo plantea de esta manera? Porque los hombres y las mujeres que necesitan creer, y es por eso la importancia que Trump le dio en su momento a la elección de Papa, hasta el punto de hacerse una foto con la mano de Trump, el dedo señalando y vestido de Papa. Porque, además de creer en algo, los hombres y las mujeres excitados por las redes sociales necesitan odiar. Primera vez que aparece en este primer análisis el término de odio. Pero no solo leo a Juliana, también en esta misma sala estuvo Esteban Forti presentando un libro que se llamaba Extrema Derecha 2.0. Y me quedé con algunas ideas de aquella presentación que he recogido para esta conferencia. Ahora ya no hay golpes de Estado. Ahora ya el sistema se vacía desde dentro. Primera idea. Segunda idea. Tenemos una generación de jóvenes menores de 35 años muy insatisfechos con el estado del bienestar, que para mi generación fue algo a conquistar, viniendo de donde venía. Los jóvenes saben y sufren en sus carnes que el ascensor social se ha roto y hay mucha más desigualdad ahora. La clase media, que perteneció a la clase media, se ha achicado y ya para ellos no hay futuro salvo para una élite de ellos. Hasta ahora, decía Forti, pensábamos que esto iba siempre mejor. Y lo bueno y lo nuevo es que descubrimos que es la extrema derecha la que capitaliza la desconfianza, el miedo y el odio. Porque echar la culpa a otros de lo que pasa tranquiliza. Pero es sin duda mi amigo y colega Jorge Alemán el que nos va a dar, desde el punto de vista del psicoanálisis, desde el punto de vista de mi formación, de lo que ha sido mi práctica hasta ahora, el que nos va a dar argumentos para seguir pensando, antes de pasar de manera inmediata a describir la angustia. Lo primero que dice Jorge Alemán es que tenemos que insistir en seguir hablando de estos temas, que no podemos dejarlo solo en manos de los profesionales, que la sociedad civil se tiene que movilizar en torno precisamente a estos temas, porque está naciendo un nuevo orden mundial postdemocrático, después de la democracia, y eso no es un retorno al pasado, por lo tanto, es un error pensar que las derechas actuales son fascistas, porque son completamente distintas, tienen cosas en común con el fascismo de la entreguerra, pero tienen cosas muy distintas. Y si no entendemos lo que tienen de distinto y simplemente utilizamos la palabra fascista como un insulto, no nos estamos enterando de nada. No es un retorno al pasado el Estado postdemocrático, no es una anomalía, no es una regresión, es una mutación antropológica, un nuevo fenómeno político. Y la tesis de Jorge Alemán es que el psicoanálisis, Lacan, permite ayudar a pensar esto. ¿Somos los únicos? No. En la sociología, en la antropología, en la filosofía, en la ciencia humana,
hay también maneras de pensar esto, porque para pensar esto hace falta muchas manos, no basta solo el pensamiento único. Ahora veremos que el pensamiento único mejor dejarlo al lado, en todo el tipo de análisis que haga. ¿Qué dice Jorge Alemán sobre esta época postdemocrática? Lo primero es que la verdad ya no cotiza en bolsa. La verdad para mi generación era una cuestión fundamental, poderla poner encima de una mesa. La verdad ya no tiene valor, porque su experiencia está destruida. Segundo, los responsables de lo que se viene llamando desde el siglo XVII el discurso capitalista, es decir, el modo de lazo que propone la economía, la política y la ideología del capitalismo, también desplegada por Juan Carlos Rodríguez en su momento, justo en el siglo XVII, a propósito de la literatura y que tanto aprendimos de aquello. Lo nuevo es que se crea, se apuesta por el individualismo. Un individuo, se hace la figura de un individuo que está gobernado por la búsqueda de satisfacciones que producen adicción. Eso lo hablo con mis colegas de psiquiatría y psicología clínica. Últimamente la sintomatología es muy adictiva. Segunda cuestión, que para mi generación es completamente nueva. Ya no funciona la represión. En mi época funcionaba la represión. Ahora todo está permitido. Ese exceso, esa búsqueda de la satisfacción sin límites, es usado cuando produce rabia y resentimiento por algunas fuerzas políticas sin que haya nada que aparentemente lo frene, sin freno de mano, como diría Walter Benjamin. Lo que diferencia, y vuelvo a insistir en ello, entre el fascismo antiguo y las nuevas políticas, que yo no llamaría fascistas para no confundirnos, es que lo antiguo tenía un orden total, un orden de hierro, y lo nuevo es anárquico. Y se ocupa de administrar el odio y la exclusión de sectores sociales vulnerables. Lo otro que marca las diferencias es el permanente llamado a la identidad, al yoísmo, al narcisismo de masa, facilitado por la creación de un enemigo exterior o interior. Es decir, la exclusión del otro, que sea diferente a mí. Y hay una tercera diferencia, la utilización del malestar. La ultraderecha gestiona el malestar, lo amplifica y hace de él una máquina de movilización política. Pero la jugada maestra, y ahí entra el psicoanálisis, no solo, pero ahí sí que, de eso sí que podemos hablar con conocimiento de causa. La jugada maestra es hacernos culpables a cada uno de nuestra miseria, porque las cosas son así. Se acabó el tiempo de la garantía en última instancia, ya no hay última instancia. Lo sagrado ahora es el mercado. Nos promete
riqueza infinita y satisfacción total. ¿Cómo salir de este tiempo? A tiempos inciertos, angustia segura. Eso tiene dos lecturas. Que si hay incertidumbre, hay angustia en su vertiente. Puede haber inquietud, puede haber ansiedad, puede haber estrés, puede haber miedo. Ahora verán ustedes que vamos a diferenciar una cosa y la otra. Entonces voy a tratar de situar la angustia y el odio hoy, en esta época. Lo primero que tenemos que decir es que llevamos con la angustia 4.000 años. Es decir, que no es de ayer. Que allí donde hay género humano, hay angustia. Pero lo que sí que resulta muy interesante es ver cómo cada época nos la hemos arreglado con la angustia. Nuestra compañera más fiel, desde pequeñito, que aparece incluso cuando estamos dormidos. Y lo interesante es ver cómo cada época y la ideología dominante de cada época nos propone que tenemos que hacer con la angustia. Antonio se sintió mal en su puesto de trabajo y los compañeros lo llevaron a urgencia. Pensó que se trataba de un ataque cardíaco. Tras la oportuna exploración fue diagnosticado de un ataque de pánico. Le fue recomendada una medicación y la visita a su médico de familia. Semanas después de aquel suceso, el estado de Antonio ya no es tan agudo, pero la angustia sigue instalada en su ánimo y el miedo a volver a sufrir un ataque lo mantiene alerta. Está de baja laboral porque no puede concentrarse. No duerme bien y ha visto cómo sus relaciones sociales han disminuido considerablemente. No se ha tomado la medicación prescrita porque teme crear dependencia. La cita con el psicólogo de los servicios de salud mental tarda en producirse 6 meses. Y él aquí teniendo que soportar los efectos de la angustia y echando de menos el estado en el que se encontraba hasta aquel día de la visita a urgencias. Pero si quieren le hablo de mi propio caso. Por razones que no vienen al caso, yo he tenido que hacerme varios espectáculos y varias resonancias. En la última, cuando ya estaba el tío allí, vale, vamos para adelante, me dio un ataque de angustia. Me tuve que salir y me dio vergüenza. Que no hay un psicólogo que te pase de todo. El lunes tengo otro. No sé qué va a pasar. ¿Vale? Pero yo sí sé que ese día no estaba yo para meterme. Y les podría contar el porqué, y entonces haríamos de mi caso un estudio sobre la angustia. Pero lo que sí quería era contar una viñeta de un caso para que vean que la angustia no es una cuestión filosófica. ¿Vale? Bien. ¿Cómo pensar la angustia? Pues tenemos 2 marcos para poder fijar la angustia. Lo que llamo el marco de lo uno y el marco de lo diverso. En el marco de lo uno meto la neurología. Meto los botones presinápticos. Ahora les explico, si quieren, qué son los botones presinápticos para que vean que la serotonina no se inventó, no se habla de la serotonina en materia de angustia porque sí. A ver, una célula cuando se junta con la otra se junta a partir de los botones de la sinapsis, que se llaman, ¿no? Y hay unos botones que se llaman así, que conectan una cosa con la otra. Pues descubriendo un crecepelo, como hubiera venido bien, se descubrió que si se tomaba un Lesatin de 1,5, eso iba más despacio, y entonces eso, es decir, en el marco de lo uno tenemos la solución química de la angustia. Pero tenemos también las imágenes del cerebro, y entonces tenemos un pedazo de instituto ahí que vinieron los reyes a bendecirlo hace poco, y en ese marco de ese instituto se está averiguando que con la imagen cerebral de antes de la angustia, después de la angustia, no me río de estas cosas.
me las tomo en serio, son productos de la época. Y, por mi parte, que lo averigüen cuanto antes cómo, evidentemente, como decía mi querida suegra, con una pastillita se pasa absolutamente todo y no tenemos ni que comer. Que está muy bien, es el marco de lo uno. A ver, el marco de lo uno es el marco de la naturaleza. Es el marco biológico. Y si hay en este momento una ciencia, además de las partículas de excusa, que efectivamente esté haciendo avances en este terreno, es justamente la neurología. Entonces, bendito sea todo lo que venga de este campo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La angustia es muchísimo más. Y lo primero que hay que hacer con una persona angustiada es tranquilizarla. Y si para eso se tiene que tomar un tranquimacín, que se lo tome. No tiene que haber nunca ningún problema con eso. No se puede trabajar la angustia con un sujeto, con un paciente, estando en pleno ataque de pánico. No, usted se pone el tranquimacín debajo de la lengua y después hablando. Pero hay otra manera de pensarla. Es lo que llamo el marco de lo diverso. Por ejemplo, ¿por qué no pensar que este hombre, como le dio en el puesto de trabajo, pues tiene que ver con lo laboral? ¿Cuántas veces, efectivamente, como dicen que los bomberos estaban locos, pues que vaya el psicólogo? Nunca vi ningún bombero que estuviera realmente loco en el sentido estricto del término. Ahora tienen un trabajo, ¿vale? Y cuando descansaban, porque curran 24 horas y de pronto descansan 3 días, les da por tirarse el parapente. Entonces ya también ahí había que pensar determinadas cosas. En materia de policía local, pues había que pensar por qué la policía local de Granada es la policía local de España donde más se separan. Porque no duran las parejas. Es decir, determinadas cosas que efectivamente dicen, no, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Cuando Antonio Franco, que en paz descanse, me llamó y me dijo, Jesús, aquí pasa algo. ¿Vale? Bien. Marco de lo diverso. Tenemos lo laboral. Y en lo laboral, tenemos un insigne abogado laboralista al final de la sala con el que he trabajado mucho a lo largo de mi carrera profesional. En lo laboral tenemos el estrés laboral, el acoso moral en el trabajo, el acoso sexual en el trabajo y el síndrome del quemado. Es decir, tenemos patologías definidas. Luego, por lo tanto, para pensar la angustia, para pensar el estrés, la ansiedad, tenemos el marco de lo laboral. Pero tenemos también el marco de lo relacional. Ustedes han visto que el paciente había disminuido sus relaciones a partir del ataque de angustia. Y aquí aprovecho para decir que el ataque de angustia es como un geyser. Es que hay un magma debajo, que sale algo, que afecta al cuerpo porque se siente en el cuerpo, que afecta al pensamiento porque ahí no se para de pensar y que afecta a las acciones porque no se para de hacer cosas, no te puedes quedar quieto. De hecho, hay un síndrome famoso que están los niños ahora mismo medicándose, de hiperactividad. Eso es un producto de la angustia infantil. Pero hay otra manera de pensarlo en psiquiatría. Y no de la psiquiatría en la que yo me formé, el antiguo hospital psiquiátrico, con mi amigo Antonio. Es de la psiquiatría de ahora. Y la psiquiatría de ahora, antes, los psiquiatras, y de eso aprendimos mucho los psicólogos, observaban y definían los síntomas. Y entonces mandaban una medicación. O recomendaban, este niño lo que tiene que hacer cuántas veces, este niño lo que tiene que hacer con la acelera es irse 6 meses con los abuelos, con los tíos, y ahí se acabó el problema de angustia del niño. Cosas que hacían los médicos de cabecera antigua. Hoy los psiquiatras te mandan primero la medicación, ven los efectos después, y entonces a partir de ahí describen los síntomas. Es decir, hay que tener cuidado con la psiquiatría ahora mismo, ¿no? Pero también podemos tener en lo diverso la vertiente
vertiente filosófica. Kierkegaard escribió un libro sobre la angustia. Heidegger habla sobre la angustia. Sartre, ¿para qué les voy a contar de si habla o no habla de la angustia? Es decir, que en la filosofía también tenemos. Y por último está los míos. Y en los míos, ¿saben qué decimos de la angustia? Que no tenemos ni idea de qué consiste la angustia. Es decir, que estamos dispuestos a trabajar con el paciente el significado que tiene para él la angustia, porque sin él no sabríamos intervenir de manera directa. Por eso digo que mi posición es la de enigma. No lo sé. No tengo un cuerpo doctrinal, no tengo los libros para pensar la angustia que usted ha padecido. Pero si usted sigue contándome, seguramente vamos a encontrar algo que tiene que ver con la angustia. Y efectivamente, en este caso lo encontramos. Esa manía que tenía el paciente cuando le dio el ataque de angustia de hacer de salvador de las mujeres, como si a las mujeres había que salvarlas de algo. Luego, por tanto, no tenía nada que ver con lo laboral, ¿vale? Tenía que ver con el amor. Pero no lo sabemos de antemano. Por eso digo que dentro del marco de lo diverso me pongo en el lugar de no saber. Mientras que los demás tienen un saber y ahí acoplan la angustia. Bien. Entonces, al tiempo incierto, angustia segura. ¿Segura en qué sentido? Que aparece ligada a la incertidumbre. Y segundo, y muy importante, que cuando emerge es una señal. La llamo así la cama. La angustia es una señal de algo importante, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y aquí tengo que ayudarles a pensar la diferencia que hay entre el horror, la angustia y el miedo. En el horror nos vamos al atentado de los trenes de Alcalá a Madrid. Ahí es lo real puro. No tiene sentido. La angustia es difusa. El miedo es miedo a algo. Con respecto a la angustia, el miedo ya es un tratamiento de la angustia. Porque si yo le tengo miedo y sobre todo hago una fobia a las abejas, o hago una fobia infantil a las arañas, o hago una fobia a algo, desde el momento en el que ya no me monto más en un ascensor, o, como hemos visto, lo he visto en policía local, cuando han tenido un accidente en una rotonda, ese número de la policía local no volvía a pasar por la rotonda en su puñetera vida, con lo cual hubo que cambiarlo en vez de que estuviera en tráfico, que estuviera en cualquier otra de las secciones. Es eso, la tarea de un psicólogo. Y no digamos ya si hay que quitarle el arma a alguien que está implicado en cuestiones de violencia de género. Ahí ya sí que no me río, ¿vale? Entonces, la angustia es una señal. Y ocurren varias cosas, que es lo que le pasaba a este chaval. Que las palabras y las cosas no coinciden. Y que la angustia, una de sus características, es que es muy difícil definirla, decirla cuando se siente. Porque fundamentalmente la angustia es algo que se siente. Y se siente en el cuerpo, de 100 maneras distintas. Ustedes no se pueden imaginar los efectos que tiene, no un ataque de angustia, sino una angustia más de 6 meses, que es cuando efectivamente empezamos a preocuparnos, en el colesterol. Y yo siempre he dicho, ¿y esto por qué tendrá que ser así? ¿Por qué las transaminasas tienen que ver con un estado de ansiedad permanente durante 6 meses? Y ahí es una de las cuestiones que a mí siempre más me han intrigado y que he investigado, la diferencia de la angustia en los diferentes cuadros clínicos. Porque no es lo mismo la angustia en esto, que en lo demás allá, pero tiene una característica fundamental.
Nadie siente angustia igual que otro. La angustia es algo tan singular, tan particular de cada uno, que se siente de una manera particular. Y esto se ve cuando se tiene, por ejemplo, la suerte de conocer o de haber tratado a 4 de la misma familia. 4 de la misma familia, la angustia en cada uno de ellos tiene unas características completamente diferentes. Por lo tanto, cuando hablamos de la angustia nos faltan las palabras. Todo lo más que podemos definir es que se siente un calor, como me pasó a mí el otro día con el pestado de las narices, que se siente un calor que sube para arriba, que te quedas sin respiración y que estaba la bola allí y que no la apreté porque ya no me dejaba. Quiero decir, que se pone uno a morirse. Tiene uno la sensación, y esta es una cuestión de Lacan, de que uno es solo un cuerpo. Que todo lo demás de uno no está. Por lo tanto, otra de las cosas que pasan con la angustia es que la realidad se tambalea y aparece el desamparo, sobre todo cuando te dicen que vas a ver al psicólogo a los 6 meses. Y aparece la intemperie, y aparece la cronificación de la angustia. Y una de las cronificaciones de la angustia es que estás tan harto de ti mismo que empiezas a estar deprimido. Y ahí la depresión no es la depresión en el sentido clínico, potente, sino la depresión como un tinte depresivo de un estado ansioso cronificado. Y es por eso que buena parte de la gente que ven en salud mental tiene como diagnóstico ansioso-depresivo, es decir, una patología ansioso-depresiva. El caso es que se siente siempre como un exceso y decimos que la angustia es productiva, se puede convertir en miedo. La angustia es lo que permite en esta conferencia decir que lo que ocurre a nivel individual tan privado ocurre 3/4 de lo mismo a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque cuando se hace miedo a la angustia se hace cristal, se cristaliza el miedo al mañana, el miedo a la historia, y se prescinde de ella cuando se piensa lo actual, el miedo a lo diferente, y ahí se eligen personas a veces que son diferentes. Por ejemplo, Pedro Sánchez en este momento tiene la culpa de absolutamente todo lo que pase a cualquier nivel y en cualquier momento. Es un catalizador de la angustia. Y eso tenemos que pensarlo, porque eso tiene consecuencias. Porque allí donde estaban los judíos estamos poniendo a Pedro Sánchez. Luego hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero ahora mismo es un catalizador. Y hoy el país lo que decía, ¿hasta cuándo va a aguantar este hombre? La angustia produce inestabilidad personal. Y aquí viene la jugada maestra. Y entonces se percibe uno, cuando la siente, cuando la padece, como una falta de control y de inseguridad personal. Y entonces se llega al odio por uno mismo, por no ser fuerte, por ser débil, por no responder a las expectativas, por no conseguir los objetivos. Y entonces cerramos la muralla, nos pertrechamos en el interior, ponemos un foso en la relación con los demás y entonces es yo contra el mundo. Y entonces es el mundo el que tiene la culpa de lo que me pasa. Y entonces la época y las redes me dicen que la culpa de mi angustia es Pedro Sánchez. Así, la angustia hace coincidir lo más íntimo con lo más colectivo. Hay una colega que se llama Anaël Leibovitz, en París, que dice un par de cosas interesantes sobre la angustia. Lo primero es que cuanta más angustia,
menos figuras de autoridad en esta época. Y segundo, que los que padecen angustia tienen la certeza de que sus cosas irían mejor si viniera alguien que ponga orden y restaurara las tradiciones. Los que padecemos angustia, los que padecen angustia, se olvidan de la memoria. Recurren a protocolos y procedimientos. Odian lo diferente, lo diverso, lo distinto, lo múltiple, lo dispar, lo desigual. ¿Cómo explicar que sean capaces de odiar tanto? Porque se sienten seguros. Si tuvieran dudas, no odiarían tanto. El odio es difuso y se extiende por sectores, parcializa la realidad social. Y bien, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo pensar en algo de esperanza? Esto es un work in progress. En este momento, los psicoanalistas, pero también lo mejor del pensamiento crítico occidental y latinoamericano, está haciéndose la misma pregunta. ¿Cómo salir de esto? Lo que yo voy a exponer a continuación para terminar es como si vengo aquí, abro mi caja de herramientas, esa que tengo allí en la cochera, y les digo, cojan ustedes la herramienta que les haga falta, porque no tengo una solución, no tengo una salida única. Lo primero, tenemos que terminar de hacer el duelo de la revolución. Y yo sé, porque lo conozco de aquí de Granada, que están todavía sin hacer el duelo de la revolución. Aquí, en Granada, ya supimos en el año 76, en la conferencia de Althusser, que la historia no tiene sujeto ni tiene fin. Que el proletariado no va a cambiarnos la vida como pensábamos antes de escuchar a Althusser. Y que el final de la historia no es el de Fukuyama, que el final de la historia tampoco nos vamos a reconciliar con nosotros mismos. Si hay algo que la angustia nos enseña es que estamos con el corazón partido. Partimos de un sujeto que está dividido porque se deja representar para poder estar en sociedad, para poder hacer lazos sociales. Tenemos que volver a revisar los puntos de referencia que teníamos de las democracias sociodemocráticas, desde la época de la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. Porque ahí hay cosas que hay que revisar y otras cosas que hay que poner de nuevo, que crear de nuevo. Tenemos que dejar de consentir, considerarnos consumidores, emprendedores. Tenemos que protestar, quejarnos de flagrantes desigualdades e injusticias cotidianas. Y otro consejo más. Tenemos que dejar de pensar que no tenemos límites. Los tenemos. Y la angustia nos lo enseña. Para ganar, primero tenemos que asumir que hemos perdido cosas. Y que queremos asumir lo perdido y construir a partir de ahí una vida mejor. Y tenemos, y
aquí y de allí algunos puntos de referencia. Lo primero, no hay que levantar polvaredas. El polvo nubla la vista. La angustia, la nuestra, es una vía de acceder a lo que no sabemos de nosotros mismos. Y aquí no tengo más remedio que nombrar a San Agustín, por aquello de León XIV. Que dijo el otro día una frase, desarmar las palabras, que me encantó. Y nombrar a San Agustín porque fue San Agustín, a propósito de su experiencia de la angustia, cuando dijo aquello de soy un misterio para mí mismo. La angustia, la nuestra, enseña que cuando se la trata bien, las fantasías de potencia de cada una y de cada uno eran eso, fantasías animadas de ayer y hoy. La angustia, la nuestra, nos dice que hay límites y que conviene respetarlos. La angustia, la nuestra, nos muestra que mi lugar en el mundo y entre los demás no es seguro, ni fijo, ni para siempre el mismo, que ese lugar es móvil. La angustia, la nuestra, nos enseña a cultivar amistades, a trabajarnos la relación con los demás, en vez de encerrarnos en nosotros mismos y en nuestra zona de interés o confort. Y entonces, en la relación con los otros diferentes a mí, es posible, pero no seguro, ni hay garantía que resistamos al individualismo y construyamos algo nuevo. La salida 1 es un rechazo de la incertidumbre por la vía de la certeza, cuantitativa, neurológica, big data. La salida 1 por la identidad total, por sostener que somos idénticos a nosotros mismos, lleva inevitablemente a sostener con rencor que hay un otro que es el responsable de mi desgracia. La salida por lo diverso es una apuesta, es una cuestión de deseo. La apuesta de que es posible vivir de otra manera. ¿De otra manera? Sí, de otra manera distinta a maximizar mi rendimiento. Segundo, seguir persiguiendo como bobo la satisfacción total y completa. La salida por lo diverso es una apuesta por la creación, es una apuesta por la invención, es una apuesta por un amor menos tonto, es decir, que no sea el amor a mí mismo, reflejado en la otra persona, y es una apuesta por el deseo como antídoto a la búsqueda ciega de satisfacciones. Es una apuesta por los límites. Ocuparnos del malestar social sin caer en la impotencia a partir del desamparo. Insistir en que es posible otro inicio. No sin memoria, porque el pasado tiene valor. El presentismo, el carpe diem, es reaccionario. Inventar, como les decía hace un momento, pequeñas iniciativas. Y ahí hay cosas muy interesantes que se están haciendo en el movimiento ecologista, entre los feminismos, y también en materia de salud mental comunitaria se están haciendo cosas muy interesantes de pequeñas, lo que llamaba pequeñeces del padre común. Dejar atrás por un momento la categoría de ciudadano y poner en valor la categoría de residente, porque de esa manera incluimos a toda una serie de gente que no tiene en este momento la categoría de ciudadano porque es de segunda categoría. Apoyarse en colectivos sectoriales para volver a vertebrar los lazos sociales, como hicimos en la época de la transición. No dejar la iniciativa únicamente a universitarios.
Y eso decirlo en Granada sé que puede traerme problemas. Pero la universidad produce lo que produce, la ciudad, los residentes, los ciudadanos, producimos lo que producimos, no es lo mismo. Ustedes lo habrán escuchado, frente a lo individual, lo colectivo. Eso hay que reequilibrarlo. Generar vínculos in situ, en educación, en salud, donde estemos, en las AMPAs. Ocuparse de demandas concretas en pequeños grupos. Facilitar que se quiera saber de los diferentes y no tanto de los iguales a mí. Poner acento en la relación y no en la tarea, no en los objetivos. Hemos hecho del lenguaje de gestión empresarial la gestión de nuestra vida. No hay que consentir con eso. No estar siempre disponibles. Viva el aburrimiento. No podemos estar permanentemente produciendo. Hay que pasar tiempo sin hacer nada. Defender que la sociedad no es total, no es una. Que hay lazos sociales conviviendo y en tensión, siempre en tensión. Lo que propongo es que seamos granos de arena que retarden, que estropeen el funcionamiento de una máquina de malestar. Y propongo también distinguir entre política en el sentido institucional y política en el sentido del cuidado de sí y de los demás. Como decía María Jiménez, apostar por un mundo más humano y menos raro. Muchas gracias. No, la costumbre en el Ateneo es otra hora después de debate, de conversación. Pero antes de que empiece el debate yo quería hacer unos comentarios, porque la verdad que llevo tiempo ya reflexionando sobre este tema, desde que me lo comentó Jesús. Después de escucharte hay cosas que me preocupan. Cuando tú hablas de, bueno, pues de la auge de la ultraderecha, que estamos viendo, casi hablas de un plan preconcebido para implantar y aún manipular esta incertidumbre que estamos viviendo desde, no sé, desde otras instancias, ¿no? Y estamos viendo sus resultados. Eso me preocupa. Es una teoría conspiranoica, pero me preocupa que eso que sea así, ¿no? Es decir, que alguien esté pensando, o haya algún think tank que estén pensando sobre cómo implantar esa ideología, ¿no? Del odio en nuestra sociedad. Me preocupa también que el odio se está creciendo precisamente porque hemos roto algunos límites dentro de la tradición, sobre todo en el tema de la política, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hablar desde mi perspectiva, ¿no? Que a lo mejor no se están rompiendo las leyes en sí, pero sí se están rompiendo unos límites que habíamos dado, por ejemplo, en el tema del insulto, de la manera de expresarnos, que se han roto. Entonces, cuando se rompe eso, creo que se afecta tanto a nuestro sistema democrático, tanto como eso, si no se cumplieron las normas, ¿no? O las leyes. Eso también hay una reflexión en un libro que estoy leyendo que se llama Cómo muere la democracia, de Levinsky y de otro profesor de Harvard, que habla de eso, de cómo se han ido rompiendo esos límites que nos habíamos dado desde la tradición, ¿no? Desde el reconocimiento de la diferencia ideológica del otro, pero como digamos desde el respeto, ¿no? Cuando eso se rompe, aunque se cumplan estrictamente las normas y las leyes, sí es verdad que se está haciendo un daño tremendo a la democracia, y ese libro va de eso, ¿no? De cómo llegamos a esto. Y
Y después las soluciones, creo que lo que hemos perdido por el camino también es reconocer la dignidad en el otro. Es decir, cuando tú reconoces que todas las personas son iguales de dignas, las mismas que tú mismo, es cuando es imposible odiar, a pesar de las diferencias, a pesar de, bueno, pues de la diferencia que tengas, ¿no?, en ese mundo diverso, ¿no? Pero si siempre se reconoce la misma dignidad que tú puedas tener o que te reconozcas a ti mismo en los demás, creo que el odio no cabe, ¿no? Con mucha diferencia. Creo que eso también se ha perdido. Se ha perdido esa capacidad de reconocer la dignidad humana en el otro, sea quien sea, ¿no? Esas son algunas reflexiones, así que hago a grosso modo, ¿no?, como para abrir el debate. Mientras el personal interviene. ¿Que esto estaba pensado? Sí. Yo creo que en este momento, y no en este momento, desde la última crisis del 2008, determinados sectores del capitalismo, porque el capitalismo tampoco es un todo, hay de todo, pero determinados sectores del capitalismo ligados a lo que se llama las 5 grandes empresas que cotizan en Nueva York, ¿vale? Es decir, lo que se ha puesto de manifiesto cuando Trump, al subir al poder, se rodea precisamente de Facebook, de Amazon, es decir, las 5 grandes empresas. Hay un punto ahí que no hay que pensarlo en el sentido de que es Steve Bannon, que es quien está detrás de este tema, esté pensándolo. No creo que efectivamente esto sea así. Lo que sí creo es en los sistemas, es decir, en lo que es la manera de entablar un lazo social, la manera de pensar en una convivencia social, la manera de pensar, bueno, para decirlo en los términos que yo me formé con Juan Carlos Rodríguez, ¿quién se queda con la plusvalía? ¿Cómo se produce y quién se queda con la plusvalía? Entonces, a partir de ahí es evidente que hay determinadas escuelas. Evidentemente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que se pone de manifiesto es, frente al comunismo, si es que eso se podía llamar comunismo de allí, lo suyo es entonces darle algo de distribuir la riqueza de otra manera en Occidente, ¿vale? Grandes cosas. Lo que quiero decir es que lo que está puesto en marcha es una cuestión preocupante, porque lo mismo que está puesto en marcha en Estados Unidos está puesto en marcha en Rusia y está puesto en marcha en China. Es decir, la democracia ya no tiene valor. Por eso me parece que Jorge Alemán lleva razón cuando habla de post-democrático. O por decirlo de otra manera, al capitalismo ya no le hace falta la democracia. Entonces, en ese punto está. Ahora bien, llevas tu razón en una cosa. Si tenemos que pensar cómo está estructurada ahora mismo, digamos, la escena social, es de loco, es una psicosis. Porque lo simbólico, que hasta ahora es lo que nos ha permitido dar sentido a nuestro lugar en el mundo, a nuestro cuerpo, a lo que pensamos, a lo que deseamos, ha desfallecido. Eso va junto con la caída de las figuras de la autoridad. Yo no tengo ninguna nostalgia con las figuras de la autoridad, pero sí me parece que a la hora de pensar, la psicosis en este momento es una manera de pensar lo social. O por decirlo de otra manera, oigo en mi entorno a mucha gente que dice, estamos locos. Entonces yo ahí cuando tengo que decir, oye, respeto por los locos, ¿vale? Es decir, un respeto por el rigor que tiene alguien que tiene una psicosis. Pero sí es verdad que el entramado social se parece efectivamente a una cuestión paranoide. Pero me parece que es una cuestión estructural la que yo estoy defendiendo. Segundo, los límites del respeto. Sí, pero mi tesis es que yo no te respeto a ti porque no me respeto a mí mismo. Y como no me respeto a mí mismo y no me aguanto, la pago contigo. Es así de sencillo. Si yo me respeto a mí, si yo sé que hay cosas que hago que no tengo ni puñetera idea de por qué las hago, si tengo dudas a propósito de absolutamente todo, no puedo decirte a ti que
esto O sea, no la es psicología refleja, ¿no? O algo así, Eso, ¿no? Es decir, eso veo, veo en el otro, ¿no? Los Eso. problemas que Lo que yo tengo lo veo en el otro. Eso en el salón de plenos lo he visto en cada vez que hay una por eso tiene que ver con el tema de la dignidad. Si yo no me trato a mí de manera digna, ¿cómo voy a tratarte a ti que eres diferente a mí? Y cada ser humano es diferente, no somos los granos de arena. Ya, eso es lo que quiere esta gente, que seamos granos de arena. Es decir, que esto es lo que hay. Yo cuando oigo lo de esto es lo que hay algo en el Jesús Amber rebelde desde los 10 años que dice que no. Esto es lo que hay, no puede ser. Esto que hay tiene sus razones de ser. Y lo preocupante es esa falta de respeto que hay, ese odio, que luego, cuando la gente pasa lo que pasa en La Habana, cuando hay efectivamente una necesidad de ese tipo, ahí es cuando lo ve la gente. Entonces ahí es cuando ve cosas maravillosas de la gente, por ejemplo. ¿No? Es decir, ahí es cuando ve efectivamente que hay un respeto por la dignidad que a veces hay gente que no la tiene. Pero había más... No, yo de hecho, no sé si tira. Quiero aportar lo que tú has dicho, la democracia. Yo me acuerdo que yo salí de España con un régimen franquista, una educación franquista, y bueno, como Franco, una dictadura, y me adapté muy bien a la Unión Soviética. Me adapté muy bien porque venían los mismos cauces, la misma educación, y de hecho en Rusia se fabricaban los libros para Fidel Castro, porque tenía compañeros de maestro y tal. Pero cuando empezó ya todo a cambiar, fue la juventud. Eran los hijos de los poderosos comunistas que vivían en París, estudiaban en París. Y esa juventud vino haciendo propaganda de lo que era la democracia. Estaban enamorados de la democracia y que nosotros fuéramos a votar. Eso lo he vivido yo en la casa y en los colegios y en los profesores. De hecho, decían ellos que la próxima década, los próximos 10 años, entraremos en el comunismo. Y en la escuela, ni los mismos profesores podían definirlo, lo preguntaban los jóvenes. ¿Qué significa eso de entrar en el comunismo? Bueno, pues, chicos, digamos, enamorados de la democracia, querían tener voz propia. Actualmente me mandan fotografía de Stalin. Cuando ellos habían criticado a Stalin, que reconocían. Y me manda ahora como Stalin, en eso de la guerra y todo. O sea, tengo un shock. Sí. Un shock de cómo esos señores se interesaban por la democracia, nos envidiaban. Bueno, el otro día... Y allí ahora la democracia es, no sé si por la palabra, una mierda. Ya. El otro día en la quizá la entrevista que inseguridad, hicieron mierda. en Canal Sur, dije una cosa que no he dicho aquí. Pertenezco a una generación que vivió de manera además intensa la transición entre la dictadura y la democracia. Hoy, esta misma generación mía, estamos viviendo la transición entre la democracia y no se sabe qué es lo que va a venir después. Porque no me atrevo a decir dictadura. Tira. Primero, la gracias por tus palabras, ¿no? Porque ha hecho un panegírico muy bueno y yo creo que nos podemos sostener y se puede conversar. Llevo unos días con estos temas porque las imágenes que se están viendo por la televisión, por la radio, en fin, asedio a los periodistas, a los congresistas, a los diputados, a la gente progresista, es de un nivel que bueno, entonces, mi pregunta es, con la fragilidad de la democracia, ¿cómo vamos a mantener lo que tenemos? Que no es poco. Me da miedo, o sea, estoy viendo imágenes, escuchando a gente hablando con un desprecio, con una forma terrorífica y no se les para. Quiero decir, ¿cómo vamos, no? O sea, lo que tú has dicho, que no viene ahora, ¿no? Que no viene ahora, pero ¿cómo vamos a sostener esto? Lo que nos queda, ¿no? Del estado de bienestar, porque bueno, ya
discurso de que nada vale nada, ¿no? Que todo es una mierda y no es así, no es así. Si puedes comentar algo sobre eso. Hay otra pregunta de Carmen. Un poco en la línea de lo que estaba comentando yo, creo que hay una generación, ¿no?, a la que pertenezco, que estamos en situación de perplejidad. Perplejidad porque, por lo que tú comentabas, ¿no?, porque habíamos sido muy activos a nivel social, ¿no?, intentando los cambios sociales, ¿no?, la consecución de la democracia, el establecimiento de unas bases sociales, ¿no?, igualitarias. Y yo creo que es verdad que en 2008 supuso ahí una crisis donde nos hizo reflexionar, ¿no?, cómo se había quebrado, ¿no?, cómo se había quebrado el sistema social por la crisis económica y por ese capitalismo salvaje que empezamos a entrar en ese momento. Pero yo creo que en ese momento, por lo menos a nivel personal, yo tuve la sensación de que se podían hacer cosas. Y que yo podía hacer cosas como para hacer tapón, ¿no?, como para hacer freno, ¿no?, de eso que estaba ocurriendo, de todo eso. Pero ahora la situación que yo vivo personalmente y que creo que compartimos, ¿no?, gente de mi edad, es la perplejidad. Es decir, ¿cómo es posible, ¿no?, que lo que está ocurriendo esté ocurriendo, ¿no? Cuando tienes en el otro lado, ¿no?, a unas generaciones más jóvenes, no todos, ni todas, ¿no?, donde hay una gran masa de odiadores. Entonces, la sensación de bueno, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer, no? ¿Qué va a ocurrir, no? ¿Qué va a pasar, no? ¿Cómo vamos a envejecer, no? De la idea que teníamos a lo mejor un poco de tener una vejez plácida, ¿no?, con el tema de, bueno, las pensiones, con el tema de unas coberturas sociales y demás, ¿no? Y no sabemos, ¿no?, a dónde vamos a llegar a nivel social, ¿no? A qué nueva crisis de enfrentamiento social, ¿no?, y de pensar en esa vejez plácida, ¿no?, que teníamos, ¿no?, nos vamos a encontrar, y qué hacer con esa masa de personas, de gente joven, ¿no?, que está en una situación de odiadores. Y yo creo que es lo que tú planteabas, es decir, desde la frustración, ¿no? O bien desde la frustración, desde la inseguridad, ¿no? Es lo mismo, es decir, compartimos la inseguridad. Nosotros no sabemos cómo va a ser nuestra vejez, ¿no? Si vamos a tener esa vejez plácida que todos pensábamos que íbamos a tener, ¿no? Porque el sistema social parecía que nos garantizaba eso, ¿no? Y sin embargo, a ellos les pasa lo mismo, es decir, no saben qué va a hacer de ellos, porque hay muchas limitaciones por el tema de que comentabas, ¿no?, del tema de la ascensor social, ¿no?, por toda la polarización, ¿no?, por todo ese entramado, ¿no?, de grandes empresas, ¿no?, que están ahora mismo manejando el mundo, un capitalismo que se nos ha ido de las manos, ¿no? Entonces, antes tenía nombres y apellidos, ¿no? Ahora no, ahora es otra historia, ¿no? Es una sensación rara, ¿no? Yo doy mi opinión sobre ese tema, pero seguro que Raquel también querrá intervenir sobre este punto, porque la mirada y las soluciones, las salidas tienen que ser siempre plurales. A mí hay dos cosas que me preocupan. La primera es la escasa formación política de la. Es decir, que yo creo que actos como el de hoy es un acto político. Estamos hablando de sufrimiento humano, pero es un acto político. Yo creo que efectivamente hay que promover allí donde estemos que se hable de este tema. Porque si no se habla de este tema, el virus y el odio siguen extendiéndose como una epidemia, ¿vale? Por lo tanto, cuestión de formación. ¿Formación tal cuando ya se tiene 68 años? Sí, pero por supuesto hasta el último momento con las botas puestas y leyendo cosas, ¿vale? Y luego hay otra cuestión que a mí me parece que tenemos que tomarnos en serio, y es que tenemos unos aliados muy grandes en Roma. A mí me parece que el Espíritu Santo es muy inteligente. Y que este señor nada más llegar, lo primero que ha dicho es desarmar las palabras.
o ha dicho otras cosas que tendrán que ver con cuestiones que la Iglesia tiene que resolver en relación con las mujeres, en relación con un montón de cuestiones más. Pero el Espíritu Santo ha sido tan listo que ha elegido a alguien que arrastra a 1.200 millones de personas, que tiene un poder cultural, y cuando estoy hablando de formación estoy hablando de batallas culturales que hay que dar, para las que tenemos herramientas y que muchas veces nos callamos, porque entre otras cosas, con algunos de esta gente no se puede hablar, es que esa es la dificultad, no se puede hablar. Entonces, tener en cuenta la religión, en el sentido de que una de las grandes cuestiones que da sentido al mundo y da sentido a la vida, porque por eso está la religión, que es su gran papel para la naturaleza humana. Y luego está el tema de la formación. Y por último, en relación con lo que planteaba Olga, lo que no hay que plantearse es desesperación. Creo que hay que armarse de esperanza. Creo que hay determinadas cuestiones en las que nos podemos apoyar, ¿sí? Determinados ejes culturales de concepción de lo que es la convivencia entre los seres humanos, que podemos echar mano de ellos desde el tiempo de los griegos hasta ahora. Y ahí me parece que el arte, me parece que la creación, me parece que los artistas jóvenes, me parece que efectivamente nos dan lecciones todos los días, o por decirlo de otra manera. Cada vez que aquí en este Ateneo oigo un poema, digo, el mundo tiene futuro. Cada vez que veo un cuadro de mi amigo Conde, digo, esto tiene futuro. Cada vez que sale un chaval con 16 años y pinta eso y le dan un premio y se lo gasta en chuches, digo, esto tiene futuro. Es decir, hay determinadas cosas que tenemos que empezar a recuperar y cargar la mochila para descargarla de odio. Y es por eso que la intervención tuya es como, no hay salida, nunca ha sido punk. Yo nunca he pensado que no haya futuro. Sí, yo es que coincido también en alguna de las respuestas de Jesús. Creo que es absolutamente básico la formación. O sea, hemos fallado en la formación de los jóvenes, pero no en la formación en matemáticas, sino en la formación como persona. O sea, una formación mucho más íntima, en esas otras cosas que nos hacen ser personas y nos hacen ser humanos, ¿no? Y ahí hemos fallado, ¿no? Como he dicho, la capacidad de reconocer el otro también a sí mismo, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Y ahí hemos fallado estrepitosamente como sociedad y tenemos que hacer un replanteamiento de cómo mejorar. Y después yo tengo la mala costumbre de mirarme siempre a mí misma, ¿no? Y decir, ¿qué puedo hacer yo? Creo que al final tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y de autoexamen. Es decir, está muy bien preocuparnos, pero la preocupación sin acción creo que no nos lleva a nada, ¿no? Jesús me describía como persona valiente. No, soy persona responsable. Creo que hay momentos en los que hay que dar un paso al frente cuando ya tienes esa formación y ese convencimiento de que ese no es el camino correcto, y estar en los sitios y defender tu posición, porque así también formas a los demás. Es decir, no vale para nada, creo, por eso de mi humilde opinión, ¿no? Quedarse uno en su casa, quejándose, angustiándose, odiando, utilizando la... Nunca. Hay que estar en la calle, y me había escuchado algunas veces, hay que estar en los sitios donde se producen estos debates y convencer con la palabra y con la formación, y hay que convencer cada uno. Sí, ahí estamos, pero sí, ¿verdad? Creo que hay algo que ha trascendido todo eso, ¿no? No sé si estoy yo muy negativa, pero estoy viendo un panorama muy peligroso para la democracia. Estoy hablando ya de cuestiones estructurales, entonces, por supuesto que cada uno, hasta ahí estamos, ¿no? Que cada uno procura en su ámbito hacer venirse abajo, procurar... Y no lo digo para y ahí estamos,
pero yo sí creo que hay épocas, perdonadme por el pesimismo, Sí. en que algo está tocado por ese odio Sí. tremendo. Vamos, esta semana llevamos una semana que a un periodista que ha sido linchado y ahí no había nadie que estaba el tipo solo con otro muy empujado en el Congreso de los Diputados, que es el templo de la democracia, y se meten dentro de las ruedas de prensa. Bueno, Sí. que vamos a contar lo que están haciendo con varias ministras que le la insultan, vamos, algo aquí, así como a un metro, ¿no? Y se consiente y se permite. O sea, quiero decir que Creo que hay que tomar. ¿cómo vamos a frenar esas perversiones también? Aparte de todas las cosas buenas que cada uno haga, y con el lazo social y el arte, todo esto está muy bien, pero yo veo que algo estructuralmente se está meneando, y es lo que yo pregunto, ¿cómo vamos a poder contener esto mínimamente? Y después también, o introduzco, siempre se ha reflexionado como que la culpa de todo los tenemos los políticos, las políticas. Los políticos y las políticas somos el reflejo de la sociedad. Es decir, no hemos salido, como yo digo, no venimos de Marte, no venimos. Es decir, sí, los defectos que la gente ve en los políticos son los defectos que tiene la sociedad. O sea, que es que no somos el problema, somos el reflejo. ¿Vale? Sobre eso, pues creo que, sinceramente, yo a lo mejor el problema es que por cada odiador que sale tendrían que salir 10 a callarlo y a evitar eso. Creo que estamos siendo pasivos frente a esta vamos, yo es que soy una persona de acción, pero creo que en general la sociedad está pasiva. Yo creo que la realidad de hoy nos llevaría a verlo de una perspectiva mucho más compleja. No es solamente decir la influencia que hoy tienen todo el espectro que hay alrededor de la influencia hacia las capas sociales es inmensa con respecto a otros periodos y a otros tiempos. Porque cuando nosotros nos movíamos en esos primeros años 80, intentábamos conquistar la libertad, intentábamos la democracia y demás, porque por ejemplo el 6 de junio tenemos el primer 5 en el Ateneo de Granada, en el entorno de la Feria Libre contra la Tecnología ya de paso. Una mesa redonda que vamos a celebrar. Quiero decir que cuando nosotros estábamos en ese momento, éramos capaces de entrar en una dinámica de pensamiento que ahora no entran los jóvenes en ella. Yo conozco la realidad de los jóvenes, y es la que me preocupa. Conozco la realidad de los adultos también, pero la de los jóvenes me preocupa muchísimo más, porque están siendo totalmente manipulados. Totalmente manipulados. Porque ¿quién está educando a nuestra juventud, a nuestros niños, a nuestros jóvenes hoy? Yo sigo manteniendo mi tesis. Y mi tesis está ahí en un ensayo, quiere decir, y nadie me lo ha rebatido todavía. Es decir, está ahí. Es que son todo el... ¿Cuál es tu tesis? Mi tesis, es la misma. Es decir, ¿quién educa a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Pues todo el espectro mediático que hay, llámese redes sociales o llámese de toda esa influencia que están recibiendo. Todos los modelos que están llegando hasta nuestros jóvenes, hasta nuestros niños, que les están diciendo cómo tienen que hacer, cómo tienen que pensar y cómo tienen que actuar. Y que están reproduciendo, eso lo están reproduciendo en todos los ámbitos. Lo reproducen en la escuela, lo reproducen fuera en el entorno social, en todas las esferas. ¿Y por qué eligen esos mensajes y no eligen otros mensajes? Porque mira, esos mensajes son más fáciles de elegir porque les cuesta menos trabajo pensarlo. Pensar exactamente qué es lo que hay detrás de esos mensajes cuando les digan. Y les cuesta mucho menos trabajo. Y porque las influencias están llegando de quienes pueden ser modelos, arquetipos o lo que sea en las distintas esferas donde se desenvuelven. Eso es una realidad, eso está ahí. Es decir, yo cuando antes decía lo de la angustia y demás, y yo decía, sí, ¿y qué dicen los neurocientíficos sobre esto? Cuando te hablan solamente de que hay un componente de mezcla química en nuestro interior que es el que los produce. Y entonces nos produce todo ese tipo de reacciones. Y nos produce miedo, Eso nos es, las emociones, nos producen los sentimientos. pensar que la angustia es eso es una desresponsabilización. Bueno, del pero ahora mismo en el ámbito de la educación... Porque si yo tengo angustia por un problema químico o neuronal, me puedo Claro, esto es muy fácil, ya tengo la explicación.
la receta, pero Jesús, en el ámbito escolar, en la educación que estamos transmitiendo a nuestros jóvenes y que el profesorado se está formando en la neurociencia como si fuera la solución a eso. Eso es que lo digo yo. Sí, sí. Quiero decir, entonces, contra eso voy. Contra eso, siempre que tengo la oportunidad, lo digo en los ámbitos donde lo tengo que decir. Es decir, que no nos dejemos llevar y subyugar por eso. Si eso es un engaño a poco, es evidente que, porque antes de un neurocientífico te da la receta en un segundo. Y te ha dicho, no, tú esto, tú lo otro y tal, porque de esta manera tú vas a sentir la angustia y lo demás. Tú has hecho un planteamiento del ámbito tuyo, del psicoanálisis y demás, pero yo es que lo llevaría mucho más. Hay un componente social de relaciones humanas que lo tenemos que tener muy en cuenta. Porque yo cada día, cuando lanzo un mensaje a quienes me plantean situaciones de problemática con alumnado, con TDAH, con situaciones conflictivas que se producen en los entornos escolares, yo siempre les digo lo mismo. ¿Y dónde está eso que es la aproximación a esos niños, a esos jóvenes, para entenderlos, para hablar con ellos, para decirles, para mostrar una empatía con respecto a eso? Los adultos no lo hacemos, el profesorado no lo hace, quiero decir, hay quien lo hace, pero en líneas generales no, porque marcamos una diferencia entre lo que enseñamos y la parte más personal, del individuo, de la persona que está aquí, que tenemos delante. Pero eso es una serie de circunstancias que están ahí, que es una amalgama, necesito una palabra ahí. Gracias, Jesús, por insistir tanto en lo colectivo y en la importancia del asociacionismo y que la gente tiene que ir de grupo. Me ha parecido que no está mal recordarlo de vez en cuando. Ha hecho alusión a Roma y, perdona un poco, pero hace 30 y tantos años tuve la suerte de conocer y vivir casi con él de un jesuita que igual algunos lo conoceréis o lo conociste, que se llamaba Juan Mateo. Y Juan Mateo dijo una cosa muy importante, dice, estamos acostumbrados a llevar como dos vidas, la vida religiosa y la vida civil, ¿no? Dice, la vida no es nada más que una. Entonces eso me lleva un poco a que falta, yo noto una falta de que nuestros principios, nuestras cosas luego las traduzcamos en nuestra vida cotidiana. Y entonces eso te hace que, como dice Raquel, pues que te preocupes de lo social, que te preocupes del otro. Ahora faltan cosas de estas, aunque hay mucha gente. Y yo noto también una falta de escucha y de interés por escuchar y ver, oye, tú has dicho eso, pero ¿por qué lo has dicho? Yo me muevo, como me imagino que todos ustedes, en grupos, y cuando tú sacas un tema normal de la vida cotidiana que te pueda preocupar, a los 3 minutos ya estamos hablando de fútbol, de lo no sé qué, de no sé cuánto. No interesa, no interesa. Hay una falta, yo no sé eso, cómo lo podemos encuadrar dentro de esta angustia o de este ocio, porque yo no sé si yo nunca he odiado, ¿no? Tuve esa suerte, ¿no? Pero esa falta de respeto que hay, como comentaba ahí, hacia el otro, al que es igual que yo, está haciendo lo mismo, pero ¿no? Gracias a Dios hay diputados que los vemos y gente que habla y habla normal y todo eso. ¿De dónde sale ese odio? ¿Cómo se puede ver? Espera, Carmen, que ahí usted quería hablar. Sí, perdón, nada más quería hacer una pregunta. En este tema del odio, digamos, hemos estudiado ciertas manifestaciones sociales de malestar. Una de ellas es el consumo de drogas, no medicamentos, no drogas. Y otra que estudiamos es la caída en la tasa de natalidad, prácticamente por debajo de la reproducción en muchos países y el declive. Yo no sé si ustedes han estudiado esta relación angustia con esas dos manifestaciones sociales. Sí, por supuesto. Ahora después voy para allá. Voy primero con esto. El tema de los tóxicos
es nuevo, desde que yo comencé con Torrijas, con Antonio Torres, que en paz descanse, Plan Municipal de Drogodependencia. Era la época de los asaltos a farmacias, como para decirlo en los términos de Sabina, y era la época de la heroína y de Azagra, ¿no? Desde entonces hasta aquí, 40 años después, ahora he definido el síntoma como adictivo. Es porque hay siempre un exceso de satisfacción. Y el consumo de drogas en este momento, ya sea las drogas más legales o las drogas más ilegales, que entre otras cosas hay cosas que salen a veces en la serie y yo digo, ¿y eso qué es? El MDMA y cosas de esas que no son de mi época. Ahí es curioso porque lo he estudiado a fondo, porque he seguido leyendo cosas sobre el tema drogas, y lo que siempre me llama la atención es que nunca es bastante el exceso de placer que siente con el consumo de tal droga o tal otra. Que siempre hay que buscar un paso más allá en el placer. Y claro, esos son los paraísos artificiales de los que se hablaba Tomás de Quincey en el siglo XIX. Es decir, que ahí no estamos inventando nada nuevo. Lo que es nuevo es lo que estamos empezando a llamar las patologías del exceso, donde entra el consumo de drogas, pero entra también lo que tiene que ver con los atracones y lo que tiene que ver con la anorexia, y entra también lo que tiene que ver con los cortes en la piel, porque, textual, lo dicen así los pacientes, duele menos cortarme aquí que el dolor moral que siento porque hay algo en mí que me supera. Eso con respecto al tema de droga. Y lo otro era... Tasa de natalidad. Digamos. La tasa de natalidad son las dificultades que tienen. Te hablo de los profesionales que más conozco, que son los profesionales de salud, ¿vale? Es decir, cuando me llaman para temas de formación en lo que llaman comunicación médica, que no hay que saber qué entienden por comunicación médica, porque te encuentras de vez en cuando cada uno de médicos de familia que mejor... venga, sí, ¿para qué? A donde voy a lo siguiente. Los profesionales de la salud en este momento tienen unas dificultades para tener una familia cuando tienen ellas el deseo de ser madres. Primero, cambia con respecto a nosotros en el sentido de que a nosotros primero nos quedábamos embarazados y después veíamos de qué íbamos a comer. Ahora no, ahora primero hay que ver de qué vamos a comer, qué tiempo tiene tu contrato y después ya veremos si nos quedamos embarazados. Lo que nos lleva a que los dos paritorios que tenemos en Granada, en el PTS y arriba en el Natal, haya una media de parturientas por encima de los 35 hasta los 40 y pico años, mientras que nosotros teníamos niños con 25 o 26, ¿vale? Luego las dificultades para formar una familia. Pero luego viene la segunda cosa. La segunda cosa tiene que ver con cómo se vive la sexualidad ahora mismo. En mi época nos encantaba poner Hey You porque duraba 5 minutos y así pues como que teníamos el baile más agarrado más minutos, ¿no? Pero era todo lo más, que te comías una rosca, bueno, ya le habías dado un beso, un beso. Hoy día tienes relaciones íntimas como el que se rasca, pero tienen dificultades para formar lazos sociales. Porque no se fían de nadie, porque tienen un postureo, porque eres un hipócrita. Luego, por lo tanto, fíjense en 40 años cómo ha cambiado eso. ¿Eso tiene consecuencias sobre la tasa de natalidad? Sí, pero tenemos también una buena noticia en la tasa de natalidad, y es que los compañeros que vienen de Latinoamérica y los compañeros que vienen de los países del este no paran de tener niños. ¿Vale? Es decir, que mirándolo por un lado, mirándolo por el otro. ¿Carmen? Sí, a mí una cosa que me llamaba la atención, ¿no? Un poco lo que decía Antonio, yo entendía como que estamos en una sociedad mucho más dogmática, ¿no? Donde la gente se agarra al dogma, ¿no? Sea que sea. Y me llama la atención eso, ¿no? Con eso que decía la gente joven, ¿no? O el poder que tiene, ¿no? La ciencia, ¿no? Que ahora es un dogma, ¿no?
como tú, ¿no? Has invocado, ¿no? Precisamente a una figura como es el Papa, ¿no? Que representa lo que ha sido socialmente el dogma, ¿no? Entonces, no sé, eso, independientemente, yo no tengo tanta confianza, ¿no? Como parece que tú has expuesto en relación a ese liderazgo, ¿no? Que creo que puede ser un liderazgo positivo, ¿no? Por lo que tú has mencionado, pero es un dogma con otro dogma y que luego en la iglesia y en las parroquias hay que meterse para ver, ¿no? Yo lo apunto más lejos todavía. Yo creo que en este momento la religión es un aliado táctico frente a lo que puede venir en España el año que viene en la andaluza, al siguiente en las municipales y en las estatales, si aguantamos hasta entonces, y en Europa, en este momento, tal y como están las cosas en Francia, tal y como están las cosas en Italia, tal y como están las cosas en otros países, yo creo que la Iglesia es un aliado táctico. Primera razón. Segunda razón. Hay gente que ha hecho de la ciencia un nuevo Dios. Y ha puesto en la ciencia el sentido de su vida. Con respecto a lo humano, la ciencia solo tiene un problema y es que nos objetiviza. Para la ciencia no hay subjetividad. Y el odio y la angustia y la convivencia no se hace entre máquinas, se hace a partir de la subjetividad, a partir de los lazos sociales y a partir de la concepción de cada uno como un sujeto que nos consideramos un misterio para nosotros mismos. A partir de ahí se pueden construir cosas. Y ahí me parece que la religión en este momento, en la época de Juan Pablo II a lo mejor no, pero en este momento este tipo es realmente muy inteligente. Depende de qué religión, Bueno, yo es que soy lector de Juliana, y a Juliana el Papa le gusta, por ahí también. Vamos a ver, Papa. Bueno. Sí, no, ya sé. No tiene más, alguien sensato en ese puesto no tiene más para nada. Vamos a ver, ¿estamos diciendo que estamos locos? ¿Estamos diciendo que estamos en una sociedad psicótica? ¿Estamos diciendo que no estamos nostálgicos de la tradición? Sí. Vamos a ver, si en Estados Unidos ¿cuáles son las iglesias que en Estados Unidos están teniendo una influencia? Enorme en toda la evangélica, que son las que han apoyado. La evangélica. La evangélica, la no sé qué, la baptista, la otra, la alemana, y todas han influido. Y han influido y han hecho a la gente. Y los mensajes que venían de esa ultraderecha, que lo han entendido perfectamente, asociándolo a la creencia. Bueno, vamos a ver si la religión, los que soy religioso, bueno, os acompañaré. Siempre que vaya a la buena. Lo estoy diciendo de aliados tácticos. Sí. Bueno, ¿Nos vamos o no se ha ido, ¿Nos vamos? El tipo de entregarla no se ha ido. Lo que pasa es que tiene otro instrumento y otra arma. Claro. Ahora, Sí. y son las que está utilizando para influir. El fascismo de izquierda, como el soviético, y el fascismo de derecha. Tiene una base Como el nacional. tal y como era entonces de propaganda y demás, ahora la está utilizando con unos mecanismos que son de expansión, vamos, de explosión nuclear, por así decirlo, como si la cosa. Gracias.